Alrighty, bueno, Javier, muchas gracias por compartir con nosotros. En el día de hoy la conversación, como te había dicho, es sencillamente nosotros poder conectar y hablar un poquito acerca de contabilidad, especialmente relacionado a bodegas. Esta conversación va a estar disponible a través de nuestras redes, a través de nuestro canal de YouTube y con la idea de poder expandir el mensaje a negocios en la comunidad hispana que puedan realmente aprender y entender de cómo manejarse. Para empezar, me gustaría que me pudieras hablar un poquito más de ti, de tu background profesional, eh, para las personas que van a estar viendo. Sí, a Mauri, ¿qué tal? Buenos días y gracias por esta oportunidad. Y por supuesto, yo realmente, bueno, mi experiencia viene ya aproximadamente de 20 años, si bien no en este estado, no en Estados Unidos, sino que comencé toda mi experiencia en España, donde tuve mi trayectoria profesional y muy cerca de siempre lo que es tema de negocios, todos los temas contables, temas de asesoría fiscal. Y actualmente, ahora mismo, pues hace 3 años que estoy en Estados Unidos con esta actividad. Sí, sí. Correcto. Una de las detalles que siempre pues encontramos y me enfoco en bodegas porque obviamente en Filadelfia hay muchos negocios que son bodegueros, bodegueras, y pues Sí. es de un tipo de negocio muy importante para comunidades que necesitan alimentos esenciales, utensilios y más. Entonces, una de las cosas que siempre encontramos es que la contabilidad y los impuestos son sumamente importantes para una bodega. Me gustaría saber, en tu opinión, por qué es importante que un bodeguero, una bodeguera, mantenga sus libros, vamos a decir, al tanto o siempre listos cuando ya tengan que reportar taxes. Sí, 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 por supuesto, Amaury. Digamos que hay como tres factores. Fundamentalmente, el primero es que en el tema de los impuestos, sobre todo hablando del Estado, de los impuestos del Estado, y después yo diría los impuestos de la ciudad también, pero sobre todo los del Estado, lo primero es que hay un control in situ desde lo que es el Departamento de Revenue, que en el momento en que detectan que no hay la presentación correcta, pues se presentan en los negocios, en este caso en las bodegas. Y lamentablemente lo que sucede es, claro, que si no están al día, pues pueden perfectamente ordenar un cierre de bodega. Esto realmente yo diría que es el primer factor importante, ¿no? Por un lado. Luego yo, evidentemente, ya a nivel de números, lo que yo diría es que un bodeguero lo que necesita es saber lo que está ganando realmente. Entonces, esto es algo que fundamentalmente es a través de lo que es llevar la contabilidad. O sea, saber un poquito no solo las ventas, sino que sabemos todos cómo se funcionan. Las ventas, evidentemente, cada día el bodeguero lo sabe, pero saber lo que le cuesta esas ventas. Entonces, con una contabilidad bien hecha, eso sí que se puede tener con reportes mensuales y tener una información pues muchísimo más exacta que si no se lleva la contabilidad. Y luego, Sí. como tercer factor, evidentemente, es ya el IRS. O sea, así Ujú. como todas las personas físicas estamos obligadas a presentar nuestra declaración de la renta anual, lo que son las bodegas, que normalmente son a través de corporaciones que se realizan, tienen su obligación anual. Y claro, esta declaración de la renta, así como en una persona física, pues hacer una declaración de la renta es básicamente, bueno, pues con su W2 o con su nómina y tal. En una corporación, que es una bodega, la declaración de la renta se hace según la contabilidad que se realiza durante el año, donde se puede obtener los estados, digamos, de ventas, compras, gastos de alquiler, etcétera, que si no tienes esa contabilidad hecha, no puedes presentar la declaración de la renta. Eso serían un poquito los tres factores fundamentales. Ok. ¿Y cuál es uno de los
errores más comunes que tú ves en la contabilidad de bodegas cuando llegan por primera vez a tu oficina? Bueno, en realidad yo diría que es sobre todo a nivel de organización de cuentas. Yo estoy viendo pues que se mezcla mucho lo que es, en definitiva, la operativa personal, en este caso del dueño de la bodega, con la Ujú. operativa de la bodega. Entonces, ah, todo evidentemente yo le doy una solución y lo resuelvo sabiendo separar muy bien una cosa de la otra. Lo que pasa Mm. es que para el propio bodeguero yo siempre recomiendo, ah, si tienes tu tarjeta de tu cuenta de empresa, utilizará para los gastos de la empresa y mantén siempre una cuenta para tus gastos personales, de tu casa, de tus bills, de todo. ¿Qué necesitas? Y lo sé, sacar no, pues mira, si yo necesito el dinero de la bodega, claro, de la cuenta, porque al fin y al cabo yo soy el dueño para hacer este pago. Siempre mi recomendación es desvía primero, haz un traspaso a tu cuenta particular y desde ahí haces el gasto. Ahí lo tienes todo siempre mucho más organizado. Mm. Y, por ejemplo, ¿qué registros básicos deben los bodegueros, bodegueras tener todos los meses para estar bien organizados? Por ejemplo, yo sé que bodegas tienen mucho inventario, tienen a veces nómina. So, me gustaría saber qué otro registro es importante que tengan pendiente. Hombre, a ver, sobre todo el registro de ventas y tener siempre al día, sobre todo a través de los extractos bancarios, tener muy claro que siempre tienen que tener la información de el extracto bancario, de sobre todo pedir también a la empresa, a la compañía que lleva el tema, que siempre suele ser diferente al banco, ¿no? La del Verifone, pues tener los extractos mensuales también, porque esos ayudan mucho a la contabilidad para distinguir las ventas, pues sobre todo muchas compañías, muchas bodegas que tienen, por ejemplo, también la IBT y tener muy claro las ventas que vienen de eso, digamos. Y bueno, y sobre todo un registro de compras. Yo siempre lo que les insisto mucho porque, claro, yo sé que los bodegueros, claro, van siempre muy rápido, tienen poco tiempo, yo lo entiendo, ¿no? Pero yo siempre les digo, me va muy bien que me paséis los extractos bancarios, pero sobre todo guardar todas esas facturas que si en un momento dado vas a los chinos y tienes que pagar en cash, por ejemplo, guarda esa factura, porque claro, esto te ayudará a la hora de luego de pagar menos impuestos para poder tenerlo como gasto. Entonces, un gran error que sucede es que, y pasa, que se guardan las facturas, se dejan en el coche a lo mejor, luego no se pilla, ya uno no sabe dónde están, ya uno se dice, uy, tengo que ir ahora a los chinos a buscar todas las facturas, se complica más. Que yo insisto y se hace, o sea, porque empresas como donde se compra normalmente la mercancía para las bodegas, siempre hay un registro y entonces ahí sí que te pueden dar una relación de todas las compras que has hecho. Siempre recomiendo pues hacerlo de forma mensual para tenerlo más organizado, porque si no, al final con las prisas siempre uno se deja alguna, etcétera. Y, por ejemplo, muchos de los dueños de bodegas no revisan sus números mensualmente. ¿Tú tienes alguna recomendación de reportes que recomiendas que los bodegueros deberían revisar mes por mes? Sí, el reporter de pérdidas y ganancias es el que yo recomiendo más, o sea, y que con evidentemente mi ayuda a nivel de contabilidad, pues yo se los puedo facilitar siempre y cuando haya un poquito manejo de la documentación y eso es lo que yo haría y sobre todo el de ventas, claro, que es el que más de alguna manera eh, puede señalizar el recorrido que está teniendo un negocio, en este caso una grocería a nivel de sobre todo comparación, que yo los facilito del mes del año anterior, por ejemplo, a este mes, las ventas y los Ok, márgenes comerciales que ha tenido, sobre todo eso. qué bien. Ok. Eh, y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías a un bodeguero que todavía maneja todo en efectivo y no utiliza un sistema de contable digital? Bueno, pues mi recomendación sería que, sobre todo, no se tiene que impedir el manejo de efectivo, o sea, se tiene que seguir pudiendo manejar el efectivo, pero sobre todo, pues en este caso,
una buena ordenación de lo que son los documentos de facturas de pagos, o sea, que tenga que realizar. Y yo perfectamente puedo llevar también la contabilidad bodegueros que llegan